Entonces hoy día tenemos la dirigida número 9 sobre Hunt y sobre Thor y Bergman. Entonces empecemos con el primer texto, que es Guano y crecimiento en el Perú durante el siglo XIX. Es un texto de Shane Hunt. Entonces, haciendo un resumen o recordando lo que vimos las sesiones anteriores, desde 1800, que todavía éramos colonia, hasta 1830, sucede que estábamos en estas guerras, en ese conflicto, incertidumbre. Todavía estábamos, si bien es cierto, en 1821 se declara la independencia, aún estamos en una época bastante difícil. Entonces, en ese periodo se marca el fin de la colonia. Económicamente hay un estancamiento económico. Como hay guerras, nadie quiere comerciar con nosotros, nadie quiere producir, ningún empresario tiene incentivos para producir. La gente está muriendo, la prioridad es la independencia, entonces hay un estancamiento económico. Y por otro lado, también hay un decaimiento político. En teoría, los burócratas españoles se van del país, nos quedamos sin buenos burócratas de la colonia y quedan al mando los nuevos burócratas que ahora son criollos, que son los primeros que gobiernan la República. Sin embargo, son todavía inexpertos, entonces tenemos esa debilidad en el aparato público. Desde 1830 hasta 1900 hay esta discusión, o ya había habido esta discusión, de la que hablamos, si el Perú debiera ser un país proteccionista o un país liberal. Entonces, dentro de este periodo, ya el Perú se enmarca dentro de la apertura con el comercio exterior. Poco a poco, desde 1930, luego ya 1848 más o menos, nos volvemos bastante liberales, y de ahí poco a poco hasta 1900 nos volvemos sumamente liberales. Y bueno, luego vamos a ver que pasa algo en 1900 que hace que ya no seamos tan liberales como antes, pero solamente es un periodo corto. Hasta 1900 somos sumamente liberales. En ese periodo, el Perú se vuelve un productor, una economía especializada en un solo producto, en el guano. El primer cargamento de guano más o menos es 1848 y durante varias décadas mandamos, básicamente es nuestro único producto de exportación. Entonces, más o menos ese periodo, 1840, 48, hasta 1879, 80, tenemos como un monopolio mundial del guano. El único país que tenía verdaderamente cantidades de guano considerables para poder satisfacer la demanda europea y Estados Unidos era el Perú. Entonces, guano, sabemos que es simplemente el excremento de las aves guaneras en las costas peruanas, que se había estado asentando durante siglos ahí. Nadie se daba cuenta, literalmente, porque era excremento. Y además nadie utilizaba las islas, así que era literalmente la litrera o el baño de las aves que pasaban por esa parte del Perú. Entonces se juntó, literalmente ustedes imagínense que cuando nieva en alguna parte de Estados Unidos, a Canadá, la nieve se pone de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, a veces, ¿no? Igual con el guano se empezó a acumular metros de metros de metros de puro guano. Entonces, eso duró cientos de años
y en la década de 1840 nos damos cuenta que se puede vender como fertilizante y el Perú es básicamente el único que puede satisfacer esa demanda. Entonces, más o menos son 40 años que tenemos esa ventaja comparativa frente al mundo. Hace un rato les dije que el primer cargamento era 1848, pero creo que me equivoqué porque acá en mis anotes aparece 41, pero en la misma década. Entonces, 1841, el primer embarque de guano hacia Europa. Desde 1850 hasta 1878 más o menos, también empezamos a exportar salitre, que es otro producto que solamente hay que cortar, empacar y simplemente llevar y se utiliza también como fertilizante. Entonces, ¿cómo se produce el guano? Ya se ha producido, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el empresario que vende guano? Necesita simplemente agarrar sacos, agarrar palas, agarrar trabajadores y nada más. Ni siquiera necesita tener autos, transportes, camiones, no, porque es simplemente agarrar con una pala el guano, meterlo a un saco, cerrar el saco y como estás en una isla guanera, ahí mismo está eh, el buque o el barco que se va a llevar el guano a, a Europa o a otros países. Entonces eso genera esa pregunta de que el guano fue un enclave o no fue un enclave. En un ratito vamos a definir que era un enclave, pero este texto de Hunt básicamente se pregunta eso. ¿Esta economía del guano era un enclave o no era un enclave? Entonces, eso vamos a dejarlo un ratito ahí y vamos a seguir viendo qué más dice Hunt en su recuerdo de cómo iba la economía. Entonces, seguimos. 1878 más o menos hasta 1881 resulta que la economía peruana entra en colapso por múltiples factores. Primero, por la invasión. Tenemos una guerra con Chile. En realidad era una guerra entre Bolivia y Chile, pero el Perú se metió y se convirtió en una guerra del Pacífico donde los grandes protagonistas fueron Perú y Chile. Entonces, esto genera una invasión chilena hacia el Perú, nos quitan un montón de recursos, sobre todo salitre y guano, y además, a la par, en el exterior descubren que el fertilizante también puede ser producido en fábricas. Entonces, el guano deja de tener esta ventaja de ser el único fertilizante posible para la agricultura, sino que ahora se descubre que en fábricas también se puede hacer fertilizantes. Entonces, cae drásticamente la demanda de guano en el mundo y por tanto el Perú empieza a vender mucho menos de lo habitual. Entonces hay un colapso económico que es inducido básicamente porque el guano ya no es el único fertilizante y porque tenemos esta guerra con Chile. Luego, desde 1881 hasta 1895, ya un poco nos recuperamos de la guerra. La guerra en realidad termina en 1884, si no me recuerdo, la última batalla. Y ya nos empezamos a recuperar un poco. Volvemos a preguntarnos qué hacemos ahora, qué vendemos al exterior. Ya no tenemos guano, las minas no están del todo bien, entonces empezamos a producir nuevos productos, que en este caso son lana, algodón, azúcar, y con eso logramos una recuperación lenta, pero al fin y al cabo es una recuperación lenta. De 1895 a 1920, a este periodo se le llama la República Aristocrática, que creo que no la vamos a ver conmigo, pero con el profesor seguro van a ver
algún texto de Flores Galindo y Manuel Burga. Ellos estudian muy a detalle lo que es este periodo de la República Aristocrática. En 1895, el primer presidente civil del Partido Civilista se me fue el nombre. Pierola, ahí está, Pierola. 1895, Pierola, el primer presidente civilista, y es hasta 1919 que gana o que toma el poder Leguía. Y Leguía luego gobierna 11 años, ¿no? Hasta 1930. Entonces, este periodo se le llama la República Aristocrática y se le va a llamar económicamente como una nueva economía. ¿Por qué? Porque es en este periodo en el cual el Perú se pone a exportar con más intensidad. Y ese periodo seguro lo vamos a ver luego en algún, creo que con Toro y Bertra. Okay. Otra pregunta es, en este periodo inicial de la República, 1800, 1830, más o menos, ¿qué pasaba con la minería? ¿Por qué habíamos dependido tanto del guano y no de la minería? Si la minería, de alguna forma, nosotros seguíamos teniendo minerales, ¿no? Había un montón de minas. ¿Por qué no? La primera respuesta para eso es de que como nosotros habíamos sido un país en la colonia, un territorio en la colonia explotado, justificando o utilizando la minería, para ganar legitimidad, los nuevos gobernantes en la República dejan de lado la minería. Entonces la minería es como el fantasma. Nadie quiere trabajar en minería porque todos sabemos que la minería abusa de la gente, que la gente muere, que los más explotados son los indígenas, entonces la minería queda de lado, olvidada. Nadie quiere, ningún gobierno en ese periodo inicial quiere aprovechar la economía minera. Recién muchos años después, 1930, es decir, casi 100 años después, o más de 100 años después de la independencia, recién se plantea en el Congreso una ley de impulso minero. Esa ley permitió que recién se creen grandes conglomerados mineros, la inversión minera venga al Perú, pero curiosamente 100 años estuvimos sin aprovechar casi nada de la minería. Y eso fue básicamente por un trauma histórico de que había sido uno de los eh, uno de los lugares donde había más explotación, ¿no? Por otro lado, la agricultura, sobre todo la agricultura del sur, había estado bastante ligada a la minería, así que también cayó un montón junto con la minería. Lo único que se producía en la sierra era lana, que vamos a ver luego que se aprovechaba bastante por los comerciantes de Arequipa, quienes al final lo exportan a Inglaterra. La mayoría de agricultura, sobre todo en la sierra, era agricultura de subsistencia, simplemente se produce para que la familia consuma, no se produce para llevar al mercado. Entonces la sierra va a estar bastante aislada, básicamente por esto, porque producen solamente para ellos. La producción de agricultura en la costa sí va a ser una economía de mercado, porque se van a dedicar a exportar. Ya desde muy temprano de la República, las grandes plantaciones de azúcar empiezan a producir bastante bien, exportan a, a Ecuador, a Colombia, a Venezuela. Entonces es una industria que crece bastante rápido. Y vamos a ver que esa industria que crece bastante rápido, luego va a crear también un montón de desigualdades. Como en el norte había un montón de producción agrícola, sobre todo en azúcar, evidentemente habían dueños que ganaban un montón, pero también habían trabajadores que estaban en condiciones casi o totalmente deplorables y que no ganaban casi nada y que eran explotados totalmente. Eso ya en la República. Y esa explotación y esa desigualdad del norte va a generar
en los años de la República Aristocrática algunas revueltas, algunos conflictos sociales que van a desembocar en lo que hoy conocemos como el APRA. Ahí en la Torre, básicamente, se hace conocido por luchar contra esas desigualdades en el norte. Él empieza a luchar políticamente contra los barones del azúcar. Los barones del azúcar son aquellos dueños de las grandes plantaciones de azúcar que se aprovechaban de los trabajadores. Y es Aya la Torre el que organiza a los trabajadores, el que tiene un, eh, ideas de cómo recuperar la industria para los trabajadores, de cómo parar la explotación de los grandes varones del azúcar. Entonces ahí es donde el Aya joven se hace conocido. Luego de eso se va a México exiliado y en México funda junto a otros dirigentes o políticos peruanos lo que es el APRA. El APRA inicialmente era socialista, de izquierda, evidentemente con los años ha ido cambiando. Se fundó en la década de los 30, 1930, un poco antes, si no me recuerdo. Pero bueno, Aya la Torre, ese es el Aya la Torre joven. Luego Aya la Torre, mientras va creciendo, va cambiando ideas hasta que empieza a hacer alianzas con partidos de derecha, partidos totalitarios como el odrismo, y eso ya es otra historia, ¿no? Pero la historia del APRA empieza exactamente en eso, en la producción de azúcar en el norte. Ok, ¿qué más? Ya sabemos que en esta época existen las haciendas. Las haciendas ya son propiedades de tierras que son recién desmanteladas con la reforma agraria, pero son un foco de producción bastante grande. Lo interesante de las haciendas es que, si bien es cierto, los dueños de las haciendas son las personas más ricas del país, utilizan una producción bastante atrasada. Curioso, ¿no? Los que son más poderosos y más adinerados del país producen de una forma todavía arcaica. Entonces es una característica de las haciendas, al menos en este periodo, hasta 1820, 1830. Eh, ¿Qué más? Esas haciendas, dime. Eh, Respecto a las haciendas, estas son una continuación o sea, de las haciendas de la colonia. Claro, Y, cuando y- las y- haciendas de la colonia eh, ya eran, ya tenían título de propiedad, ¿no es cierto? Habíamos dicho de que durante la colonia las haciendas ya eran propiedad de personas. Evidentemente los propietarios eran españoles en su mayoría, algunos nacidos en el Perú, uno que otro criollo. Cuando llegó la independencia, no es que el Estado les haya quitado la propiedad. Son muy pocos casos en los cuales se le quita la propiedad a los españoles. Eh, si hay casos donde se les quita la propiedad es porque se considera que fueron traidores a la causa independentista. Por ejemplo, que alguno de ellos haya sido espía o haya tenido hijos peleando en el bando realista. Pero si eras un español que simplemente tenías tu hacienda y que no participabas en política, no participabas en el ejército, dejaron que te quedes con tus haciendas. Evidentemente tenías que pagar más impuestos, los hijos de tus esclavos nacían ya libres, eh, claro, se les quitó un montón de beneficios, ¿no? De privilegios, pero seguían teniendo la propiedad. Aquellos españoles que decidieron irse del país y tenían sus haciendas, tuvieron la opción de vender sus haciendas. Evidentemente, estábamos en una época de inestabilidad, entonces tuvieron que vender a bajos precios sus haciendas, pero las vendieron. Entonces, es sí, una continuación. La propiedad continúa. Uh-huh. Gracias. Una pregunta más. Respecto a Mira. este tema de por qué se utilizaba un sistema ay, disculpe. ¿Por qué se utilizaba un sistema de producción arcaica para reducir costos? No, Bueno, es una básicamente pregunta. por la mentalidad rentista, a lo que vamos a ver en un rato.
Esto es, vamos a poner acá, ¿dónde podemos poner? Mentalidad rentista, que es algo que ya creo que hemos conversado antes, es aquella característica de ciertas personas de simplemente ganar dinero por poseer cosas, ¿no? No necesitas esforzarte para ser millonario. Lo único que necesitas es sentarte porque tienes propiedad. Entonces, esa es la mentalidad de gran parte de la colonia, o es la mentalidad que heredamos de la colonia. En la colonia, los que tenían más plata no eran porque eran los más inteligentes, los más empeñosos, los emprendedores, los innovadores, ¿no? Los que tenían más dinero eran aquellos de que tenían un socavón de mina, tenían un pedazo de tierra, tenían mano de obra gratis por la mitad. ¿Y por qué habían accedido a esa propiedad? Simplemente por agradecimiento, por haber participado de la conquista, ¿no? Entonces, yo había acompañado a Pizarro en la conquista y me entregaron indígenas. Y me siento y dejo que mis indígenas trabajen, tengo propiedad sobre su trabajo, entonces gano plata. No necesito innovar, no necesito traer maquinarias nuevas del exterior para que produzcan mis trabajadores, no, no. Igualito en la hacienda. En la hacienda me dan un pedazo de tierra, produzco, hay muy pocos productores, entonces no tengo competencia, no tengo incentivos para mejorar mi producción, no tengo incentivos para traer nueva tecnología de Europa, de Estados Unidos, porque hay muy pocos productores. No tengo competencia, entonces simplemente por poseer las tierras, ya está, estoy teniendo ganancias. Entonces, a eso se le llama mentalidad rentista. Conformarse simplemente con ganar dinero por tener propiedad de algo. Entonces, eso es un rezago que tenemos de la colonia, que se ha traído hasta hoy en día, yo diría, pero básicamente que se heredó a las haciendas en la época republicana. Entonces las haciendas, sobre todo en el sur, eran haciendas gigantescas, ¿no? Y eran haciendas gigantescas que dentro de sus localidades no tenían competencia, ¿no? Entonces en Cusco, por ejemplo, en la zona de Paucartambo, de donde yo más o menos conozco el lugar, había solamente dos haciendas, las dos gigantescas, y las dos producían cosas muy distintas. Entonces, ¿qué incentivo tenía el dueño de una hacienda para, no sé, para traer un ingeniero un agrónomo de Lima para mejorar su producción? Ninguna, ¿no? Porque produzca lo que produzca, igual lo vendía. No había competencia. Entonces, eso es una mentalidad rentista. Solo por tener mi hacienda, ya está, tengo ganancias. Hay otras haciendas que sí, por ejemplo, la hacienda Huando, que creo que estaba en el norte del país, sí no tuvo esa mentalidad rentista. Ellos sí innovaron, trataron de producir mejor y por eso es que hasta ahora conocemos las naranjas Huando, ¿no? Las naranjas Huando, al menos en mi generación, eran naranjas bastante grandes. Y eran bastante grandes porque los dueños habían invertido en innovar en la forma de cultivar las naranjas, haciendo que sea bastante eficiente la producción. Hacían que crezcan bastante grande. Ninguna otra hacienda del país lograba producir naranjas tan grandes y tan jugosas. Entonces, eso es un ejemplo de una hacienda que sí se desmarcó de esta mentalidad rentista. Pero la mayoría de haciendas, sobre todo en el sur, fueron, eh, tuvieron esa mentalidad rentista. Entonces, no había incentivos, ¿no? Además, teníamos una economía todavía pequeña, una economía que exportaba muy poco, sobre todo en el sur. Entonces, es un rezago que se ha traído desde la colonia. Ok, ¿qué más? Ya, vamos, continuemos. En el texto nos va a hablar de la teoría de Levin, o Levin, como quieran decirlo, pero es un apellido francés, donde nos habla que existen producciones económicas
que se llaman enclaves, enclaves exportadores. Y estos enclaves exportadores, según Levin, no estimulan la economía doméstica, y además aportan poco a la recaudación del Estado. Y también puedo poner acá que no eslabonan. Eslabonar es un verbo que se utiliza en economía, usualmente para referirnos a que una actividad económica empuja a otra actividad económica. Entonces, por ejemplo, yo pongo mi fábrica de, no sé, se me ocurre de café, no, bueno, mi fábrica de muebles, no sé, en Villa El Salvador. Y es una fábrica gigante que tiene 1000 trabajadores. Entonces, para que produzca mi fábrica, tengo que comprarle al aserradero que vende madera. Y eso está en mi mismo distrito. Entonces, le tengo que comprar productos. Además, mis trabajadores tienen que almorzar, entonces seguro van a ir a comer a los restaurantes que están muy cerca a mi fábrica. Además de eso, mis trabajadores tienen que utilizar transporte, entonces van a utilizar o van a gastar recursos en movilidad cerca o alrededor de la fábrica. ¿Qué más? Necesito, no sé, comprar tornillos, clavos, entonces voy a, voy a comprarle a una ferretería que está muy cerca. Entonces, esto de que mi actividad económica genera y empuja otras actividades económicas, se le llama eslabonamiento, eslabonar. Entonces, evidentemente, cuando yo le compro a este aserradero le va a comprar seguro también otras cosas a otras empresas que están muy cerca de él. Estos restaurantes le van a comprar seguro al mercado que está y también a la tienda, a otras tiendas que están muy cerca, ¿no? Y también seguro los transportistas van a gastar su dinero, no sé, en negocios cercanos, en restaurantes cercanos, van a comprar, no sé, televisores también cerca. Lo que estoy gastando en la ferretería, seguro el dueño de la ferretería lo va a agarrar para gastar en otras cosas, también muy cerca a donde está mi fábrica. Entonces yo pongo mi fábrica de muebles en Villa El Salvador y estoy generando mayor actividad económica en Villa El Salvador. Pero resulta que hay actividades que no funcionan así. Hay actividades que son simplemente islas o enclaves. Un enclave es sinónimo de isla. A ver, no funciona. Esperen. Ya está. Resulta que esto es chévere, ¿no? O sea, una actividad económica genera un montón de otras actividades. Y eso es lo que llamamos en macroeconomía el multiplicador keynesiano, ¿no? El multiplicador keynesiano nos dice que un sol gastado en la economía genera más que un sol en la economía, porque da vueltas, ¿no? Ese un sol da vueltas. Yo le compro un sol de refrescos a mi vecina, ese un sol mi vecina lo va a gastar seguro en comprar fruta.
y parte de ese un sol va a ser gastado luego, no sé, en pagarle al agricultor. Entonces, un sol en la economía da varias vueltas. Eso es el multiplicador keynesiano. Eso es genial, esa es la teoría de Levin, que, bueno, la teoría de Levin dice que así debería suceder, pero eso no sucede en los enclaves, que también se les puede llamar islas productivas. Las islas productivas más conocidas hoy en día son las minas. Entonces, una mina que se instala, no sé, en Ayacucho, en realidad no genera dinamismo en su localidad. ¿Por qué? Porque contrata a ingenieros extranjeros. Entonces, eso no es de la economía doméstica. Quizás contrata a obreros de la localidad, pero es bastante poco en comparación a lo que gastan en ingenieros extranjeros. Lo que gastan en obreros de la localidad es bastante poco. Toda la maquinaria que traen no la compran en la localidad, la compran en el extranjero. Eso extranjero, eso extranjero. Además, los trabajadores no es que salen de la mina y empiezan a comer en los restaurantes que están cerca, sino que la misma mina contrata servicios exteriores para comprar los alimentos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que hay varias minas que contratan a Sodexo. Sodexo es una empresa gigante de servicios, parte de ellos servicios alimentarios, entonces ellos son los que dan alimentos en la mina. Y Sodexo es una empresa multinacional, entonces no es que le compran comida a los locales, sino le compran comida a otra multinacional. ¿Qué más necesita una mina? Necesita, no sé, además de maquinaria, necesita, no sé, repuestos. Esos repuestos no los compra la localidad, sino los compran en el exterior. ¿Qué cosa compra de la economía local? Casi nada, ¿no? Quizás algunos obreros necesita que trabajen para la mina, pero nada más. Y aparte de eso, todo lo que gana la mina, al final se va a ir y se va a gastar en el exterior. ¿Por qué? Porque los dueños son extranjeros. O las utilidades, al fin y al cabo, se van a ir al exterior. Ni siquiera se van a gastar en la localidad donde está la mina. Entonces, eso es un ejemplo de un enclave productivo que no se relaciona con la economía local, que no eslabona con las otras actividades que están en el mismo territorio. Entonces, eso es igualito en la minería, perdón, en el guano. En el guano es inclusive más claro porque el guano está en islas que están en la costa peruana. Entonces, ¿qué necesitas para sacar el guano? Capital. ¿Qué capital? Simplemente palas, picos y nada más. ¿Qué necesitas? Trabajadores. Trabajadores que sí, los vas a contratar de los pueblos cercanos, pero lo que le pagas al trabajador es bastante pequeño comparado con lo que al precio que vendes el guano. Ni siquiera necesitas medios de transporte porque de frente lo subes al barco. Entonces, esos enclaves, que son el guano y la minería, no se relacionan con la economía local porque no compran en la economía local y tampoco gastan en la economía local ni reinvierten en la economía local. En su mayoría no aportan a la recaudación del Estado. Esto vamos a ver que no necesariamente es así. A veces sí. En el caso de las minas, sí hay un porcentaje relativamente grande que sí va al Estado. Y por otro lado, no hay eslabonamiento porque no se relacionan con los negocios o empresas locales. Entonces, eso es lo que era el guano en ese momento. Vamos a poner acá, guano. El guano es de producción fácil porque simplemente, ¿qué cosa hay que hacer? Cortar el guano y cargarlo, ponerlo en sacos y cargarlo a los barcos, nada más.
no necesitas transporte, el único capital que necesitas son picos y palas, la cantidad de trabajadores que necesitas es muy poca. ¿Qué tecnología necesitas? Ninguna. Ningún tipo de tecnología se necesita. Pero lo interesante del guano es que al menos al inicio el Estado era dueño del guano. Y esto quizás es lo interesante. Al inicio, 1840 más o menos, el Estado, al ver que el guano era rentable, dijo que no iba a dar concesión de propiedad del guano, sino que el mismo Estado se iba a hacer cargo de la producción y de la distribución. Entonces, eran los mismos burócratas del Estado quienes negociaban a qué precio se iba a vender y a quién o a qué país se iba a vender. Entonces, eso es algo interesante. ¿Qué más? ¿Ustedes recuerdan que decía Basadre sobre la época del guano? Basadre en sus libros decía que la época del guano era una época. En el colegio nos enseñan eso. O nos decía que era la época de la prosperidad falaz, ¿no? Entonces, el argumento de Basadre era que la época del guano fue un periodo perdido porque aparentemente habíamos prosperado, habíamos exportado un montón, había entrado un montón de ingresos, el Estado había recaudado un montón de plata, pero sin embargo acaba la época del guano y estamos igual o más pobres que al inicio de la exportación de guano, ¿no? Por eso dice que es una prosperidad falaz. Creíamos que estábamos creciendo, pero cuando acabó esto del guano, habíamos estado peor que antes. La pregunta de Hunt, el autor de ese texto, es, ¿esto que dice Basadre es cierto o no es cierto? Si nosotros decimos que esto es cierto, estamos asumiendo de que el guano sí era un enclave productivo. Si asumimos que esto no es cierto, estamos asumiendo que no fue un enclave productivo. Entonces Hunt, a lo largo de alguna evidencia estadística, va a decir que Basadre no estaba del todo acertado. Sí, tuvo características de que fue un enclave porque no eslabonaba, pero sí tuvo algún impacto. No fue una época totalmente perdida. Fue parcialmente perdida, pero no tan perdida como Basadre decía que era. Entonces vamos a ver eso. Ok. Oh, quería explicarles eso de la enfermedad holandesa. Okay. No sé si alguno ha escuchado esto de la enfermedad holandesa. Esto de la enfermedad holandesa es un concepto que se acuñó en Holanda cuando se descubrió gas en Holanda. Holanda era un país que no tenía muchos productos para exportar, solamente producía para la economía doméstica, y de un momento a otro descubren que tienen yacimientos de gas por montones. Entonces empiezan a exportar gas exitosamente y se hacen rápidamente ricos. Luego de algunos años, sus yacimientos de gas terminan, se acaban, y cuando hacen un estudio para ver cuánto había mejorado Holanda por este boom del gas, se dan cuenta que no habían mejorado nada. A eso se le llama una enfermedad holandesa, que es lo mismo que decía Basadre, ¿no? Que estábamos igual, que a pesar de que habíamos exportado y habíamos tenido un montón de ingresos, no habíamos mejorado nada.
Y esto se explica por dos canales. Uno, por la movilidad de factores productivos. Vamos a ponerle en lugar de movilidad, destrucción de otros sectores productivos. Y el otro canal, que es un canal de tipo de cambio. Y vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, cuando llegó gas, o cuando se descubrió gas en Holanda, resulta que todos los empresarios de Holanda dijeron, wow, con el gas nos vamos a hacer millonarios. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente mudaron su capacidad productiva de otros sectores y la llevaron a la extracción de gas. Entonces, si yo era un empresario que producía papas, comparaba, ¿qué me conviene? ¿Seguir produciendo papas o dedicarme al negocio del gas? Y evidentemente le convenía dedicarse al negocio del gas. Entonces dejaba su negocio de producción de papas y se iba a la producción de gas. E igualito en todos los demás sectores. Entonces todo el capital y toda la mano de obra que habían estado en otros sectores productivos, como la agricultura, pesca, manufactura, se fueron a la producción de gas. Entonces la producción de gas se hizo gigante. Una vez que se acaba el gas, toda esta mano de obra y todo ese capital, como ya no había gas, quieren regresar a sus actividades anteriores. Pero como las habían dejado huérfanas esas actividades económicas por décadas, se dan cuenta que su sector pesquero, su sector agricultura, su sector manufactura, estaba totalmente en ruinas. Entonces, por eso decimos que hubo destrucción de otros sectores productivos. Al haber mudado los factores productivos a solamente el gas, destruyeron los demás factores productivos. Entonces, eso es una de las causas, uno de los canales por los cuales se explica que tener un montón de recursos no necesariamente te vuelve un país rico. Por otro lado, está el canal de tipo de cambio. Resulta que como vas a exportar un montón de gas, van a entrar un montón de divisas. Entran dólares, porque tú exportas y te pagan en dólares. Y cuando entran divisas, resulta de que se hacen más abundancia de dólares o de divisas. Y como cualquier cosa abundante, el precio cae, ¿no? Entonces, si los dólares se hacen abundantes, el tipo de cambio cae. Y si el tipo de cambio cae, desfavorece a las exportaciones de otros bienes. ¿Por qué? Porque si yo era un exportador de textiles, me pagaban, por ejemplo, 1.000.000 de soles por todo lo que vendía al año. Entonces, ese millón de dólares, yo los tenía que cambiar a soles para poder pagar a mis trabajadores, poder pagar el agua, la luz, todo eso, ¿no? Pero si el tipo de cambio cae, a mí me siguen pagando 1.000.000 de dólares, pero como el tipo de cambio cayó, ahora me dan menos soles. Entonces estoy perdiendo. Desincentiva las exportaciones. Entonces eso también provoca que otros sectores productivos, como textiles, no sé, manufacturas de exportación, todo eso también se vea destruido. Entonces esos sectores que exportaban también se destruyen. Entonces, esas son dos explicaciones por las cuales tener abundancia de recursos no necesariamente genera crecimiento o desarrollo. Eso pasó en Holanda y eso también pasó en Perú con el WAN. A ver, acá Carolina me pregunta algo. En el caso peruano, las inelasticidades de la oferta es similar a la destrucción de los sectores productivos en Holanda. Sí,
Cuando hablas de inelasticidad de oferta, estás diciendo que los precios, que aunque cambie el precio, igual no cambia la cantidad producida. Sí, ¿no? No veo tu nombre. Carolina. Que la oferta sea inelástica quiere decir que aunque cambies el precio, tu cantidad producida no cambia, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces, esas son explicaciones que se les puede dar a esto de que a pesar de que teníamos riqueza natural, como guano, no prosperamos. Entonces, eso tiene totalmente lógica. Nadie está en desacuerdo con eso. Nadie. Entonces, resulta que si bien es cierto, habíamos destruido nuestra capacidad productiva, algo que se puede rescatar de la época del guano es que aumentó exponencialmente la recaudación fiscal. Hace un momento les dije que el Perú, por suerte, no dejó sus recursos en manos de solamente privados, sino que el Perú era el productor y el exportador del guano y el distribuidor de guano. Claro que con el tiempo el Estado se dio cuenta que era una chamba muy grande y dio algunas concesiones. Entonces vinieron algunos, sobre todo ingleses, que se ocupaban de la distribución, pero el que ponía las condiciones, el que era el jefe, el que ponía la tarifa, era el Estado. Lo que hacían los privados era simplemente trabajar para el Estado. Entonces venía una compañía inglesa y se ocupaba de llevar el guano de Perú hasta Inglaterra, pero era solamente un servicio que le daba al Perú, al Estado peruano. No era que se apropiaban de los recursos. Entonces, el recurso del guano era un recurso de la nación, no era un recurso, no es como ahora que damos en concesión una mina o damos en concesión el gas, ¿no? Ahí sí lo que sucede es que es el privado el que pone las condiciones de a qué precio vender, a quién venderle, cuánto venderle, vender la economía nacional o vender la economía al exterior. Eso es lo que hoy sucede con las concesiones. Pero con el guano no pasó eso, sino que el Estado era el que decidía a qué precio vender, a quién venderle, si vender primero a un país u otro país, o si primero darle el guano a los productores locales. Entonces, un poquito distinto, ¿no? Y eso no se sabe si fue porque los políticos eran inteligentes o si simplemente fue por pura suerte, casualidad o destino. Pero así fue. Entonces, esto generó una gran recaudación. Se dice que de los ingresos que el Estado recibió por guano, el 30% se fue a pagar los costos. El costo administrativo, el costo de recoger el guano, el costo de comprar los sacos, de comprar las palas, todas esas cosas. El 10% se gastó en comisiones con los contratistas. Entonces, les dije hace un rato que el Perú contrataba, por ejemplo, a una empresa inglesa para que, digamos, transporte la mercancía y lo venda allá en Europa. Esas comisiones que le pagábamos a esas empresas representaban el 10% de los ingresos que teníamos por guano. Y el 60% se quedaba como ingresos para el Estado, o sea, como recaudación. Y eso es genial, ¿no? 60% del ingresos del guano se quedan para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros o cómo el gobierno en ese momento gastó esa cantidad de dinero que era ingentemente grande, demasiado grande? Y la respuesta está en ese cuadrito que les dije, que está acá.
pero creo que la copié acá también. Acá está. Bien. Entonces, eh, esto es la recaudación. ¿Cómo se gasta la recaudación? ¿Cómo se usó el ingreso del Estado generado por el WAN? Ese 60%, ¿cómo se gastó? Y nos dicen que gran parte se fue a la inversión en ferrocarriles, 20%. Esa inversión en ferrocarriles fue una inversión, como les dije, no bien planificada. Resulta que en este periodo de tiempo, 1850, perdón, 1850, 60, que un país tenga ferrocarril era sinónimo de modernidad. Solamente los países modernos tenían un ferrocarril. Estados Unidos tenía un ferrocarril, Alemania tenía un ferrocarril, los países que estaban desarrollándose querían tener un ferrocarril. Entonces, nosotros como país todavía no estábamos listos para tener un ferrocarril. Pero resultó que de un día para el otro vino un empresario inglés, se reunió con el presidente del momento y le dijo y le convenció de hacer un ferrocarril. Pero resulta que el ferrocarril que nos ofreció, que era el ferrocarril más avanzado en ese momento, no servía para la geografía peruana. Entonces ustedes imaginen el ferrocarril en Estados Unidos. Estados Unidos es plano, es una geografía más estándar o más plana que la peruana, con suelos no tan rígidos como en algunas partes del Perú. Hay montañas en el Perú que son literalmente piedra muy sólida. Entonces, este plan de hacer un ferrocarril en el Perú fue mal diseñado. Entonces, ellos acordaron un precio, pero cuando empezaron a construir se dieron cuenta que el ferrocarril no podía pasar por ciertas zonas porque era totalmente inviable por la geografía. Entonces, eso hizo que pusieran adendas. Entonces, este empresario dijo, mira, no puedo poner el ferrocarril en Pasco porque hay una montaña que no me deja pasar. Entonces, te tengo que cobrar 10% más. Y el Estado aceptaba. Luego decía, mira, no puedo pasar por ese lugar porque el suelo es muy frágil, se va a hundir el ferrocarril. Entonces, aumentaban el precio. Y así se aumentó el precio hasta que la inversión en ferrocarril fue una inversión totalmente descomunal. Gastamos demasiado dinero. Y encima, no se planificó por dónde debería pasar, solamente se hizo por hacer. La idea de un ferrocarril es que conecte económicamente a los sectores productivos de una economía, ¿no? Entonces, lo ideal hubiera sido conectar una zona, las zonas productivas, ¿no? Donde se producía lana, con la zona que se producía textiles, con la zona donde había puertos para exportar, ¿no? Algo así, algo bien pensado. Sin embargo, el ferrocarril fue hecho simplemente por donde se podía, sin pensarlo. Y eso ocasionó que varios tramos del ferrocarril fueron casi nunca usados. ¿Por qué? Porque simplemente pasaban por ningún lugar. Pasaban por pueblos muy chiquitos, pasaban por lugares donde nadie quería utilizar el ferrocarril. Por otro lado, el costo que la empresa que hizo ese ferrocarril cobraba por llevar mercancías era demasiado alto. Entonces, yo era un productor de papas y el ferrocarril pasaba por la puerta de mi hacienda, pero yo prefería llevarla a caballo, porque el ferrocarril me cobraba un montón. Me salía más barato llevarlo en caballo. Entonces, fue un montón de errores, un montón de errores de planificación en el ferrocarril que nos costó el 20% de lo que habíamos recaudado en el WAN. Entonces, esta parte sí para mí es un gasto innecesario, un gasto totalmente mal hecho, y eso es una de las razones por las cuales Basadre dice que fue una época que perdimos, en la que perdimos. Entonces, si nosotros nos fijamos en este gasto de inversión en ferrocarriles,
Basadre sí tiene razón. Sí fue una época perdida. Porque además que gastamos un montón de dinero, esa capacidad o esa conectividad que generó el ferrocarril fue totalmente inútil, o en su mayoría inútil. Pero Basadre no sabía o no tenía datos de qué parte del gasto en guano, del guano, o lo que teníamos por guano, se gastó en esas cositas que están en verde. Y esas cositas sí generaron dinamismo en la economía. Estas primeras líneas sí generaron dinamismo en la economía doméstica. Por ejemplo, gran parte de lo que se había generado por el guano se gastó para reducir la carga tributaria de los pobres. Entonces, los pobres en la época colonial habían sido totalmente, les habían hecho pagar un montón de impuestos, ¿no? Y esos impuestos estaban destinados a ciertas actividades. Para reducir los impuestos a los pobres y a cambio, y en lugar de pedirles impuestos a los pobres, ahora el Estado les daba subsidios a los pobres, eso es el 7%. Entonces, lo que el Estado aportaba a los pobres, ya no como impuestos, sino como subsidios, eso se le llama, eso es el 7% de lo que gastamos. Por otro lado, se expandió la burocracia civil. ¿Qué es la burocracia civil? Básicamente el poder judicial, los juzgados de paz, oficinas del Estado, todo lo que tenga que ver con burócratas del país. Y esos burócratas, al fin y al cabo, van a comprar cosas en la economía local, ¿no? Yo soy un burócrata de la SUNAT, igual tengo que gastar en comida, en alimentación, en vestido, vivienda, en la economía local. Entonces, esos gastos ayudaron de alguna parte a dinamizar la economía local. Luego también se expandió la burocracia militar, es decir, como éramos un país joven, necesitamos un ejército, una marina de guerra, una aviación, entonces también gastamos más en militares, no sé, en capacidad militar, y los militares, los marinos, los aviadores, también gastan su plata en la economía local, ¿no? Tienen su familia acá, gastan en comida, en vestido, en casas, en la economía local, y eso correspondió al 24.5%. Luego, el pago de transferencias a extranjeros. Bueno, esto debe ser en rojo, esto no. Estos que están en rojo no dinamizaron la economía local. Lo que está en verde es lo que dinamizó la economía local. Este pago de transferencias a extranjeros, en su mayoría, se fue para pagar lo que debíamos a los ejércitos que nos ayudaron a independizarnos. Entonces, el ejército de Bolívar, el ejército de San Martín, fueron ejércitos extranjeros, ¿no? Entonces teníamos deuda con esos países. Si bien es cierto, no era necesario que les paguemos, muchos países que estuvieron en esa situación no lo pagaron y no hubo problemas, porque al fin y al cabo Argentina y Venezuela dijeron que, bueno, era un apoyo entre países hermanos y no cobraron. Pero como teníamos tanta plata, los políticos peruanos dijeron, hay que pagarles, y les pagamos. Entonces, eso de pago de transferencias a extranjeros es básicamente pagos porque nos ayudaron en la guerra de independencia. Y bueno, se fue al exterior, ¿no? Eso no dinamizó la economía local. Y finalmente, pago a transferencias a los peruanos. En esta época, la guerra con la colonia, hubo un montón de peruanos que lucharon por la independencia, hubo un montón de peruanos que murieron, hubo un montón de militares y personas que perdieron sus casas, que quizás fueron saqueados. Entonces, todo eso fue indemnizado
y eso es ese 11.5%. Entonces, todo lo que está en verde sí dinamizó la economía local. Todo lo que está en rojo no dinamizó la economía local. Entonces, lo que pasó es que Basadre dijo que esto era una época perdida porque él vio que se gastó mal el dinero y se gastó simplemente en ferrocarriles y en gastar en pagar a los extranjeros. Pero Basadre no se dio cuenta que parte de esos ingresos por el guano sí sirvieron para dinamizar la economía local. Entonces, Basadre sí tenía razón en parte. La economía del guano sí fue una economía de enclave. ¿Por qué? Porque no se relacionaba con su entorno, pero indirectamente sí se relacionó con su entorno. ¿Cómo así? Pongamos este gráfico. Estas eran las islas de guano, donde se producía el guano y se exportaba. No se relacionaba con su entorno. No se relacionaba. Porque no necesitaba muchos trabajadores, no necesitaba casi nada. Era simplemente un enclave. Era un enclave. Entonces, si vemos esta parte del diagrama, decimos que era un enclave, entonces no se relacionaba o no dinamizaba la economía local, no eslabonaba, no dinamizaba la economía local. Pero si nosotros decimos que parte de los ingresos que se generaron fueron al gobierno y el gobierno fue el encargado de que ese gasto en parte se gaste dentro del país, eso sí ayudó a dinamizar en parte la economía local. Entonces Hunt se encarga de decirnos que Basadre estaba parcialmente en lo cierto, pero que no se dio cuenta de que indirectamente el guano sí contribuyó a dinamizar la economía local, no directamente, pero sí mediante el gobierno. Entonces, ese es el argumento de Hunt. Desbaratar un poco ese mito que tenemos de Hunt, de Basadre. Y es bastante interesante, ¿no? Porque en el colegio a todos nos enseñan que la época del guano fue una época totalmente perdida. Pero Hunt ahora nos dice que fue una época que fue parcialmente perdida, pero algo sí nos ayudó a avanzar. Pregunta, chicos. Y una cosa más. Este gobierno que tenemos acá, que si bien es cierto, ayudó a dinamizar la economía, fue un gobierno que se le llama rentista. Se le llama rentista porque este gobierno no buscó tener ingresos. No es que este gobierno haya hecho un plan de competitividad, haya apoyado al sector productivo, haya hecho leyes que favorezcan a la producción y que gracias a eso haya tenido mayor recaudación. No, al contrario, el gobierno ni siquiera pensó en ese tipo de cosas. Lo natural, lo que hoy en día se sabe, es que el gobierno lo que tiene que hacer es un plan de productividad, tiene que apoyar al sector privado, tiene que apoyar a la educación, a la salud, a todo eso. Y gracias a eso, recién el Estado recauda y después de recaudar, recién gasta, ¿no? Pero en esa época, el Estado no hizo nada de esto. De frente le llegó el dinero y solamente se encargó a gastar. Por eso se le llama rentista. El Estado solamente llegó para gastar el dinero. El Estado no se ocupó de generar las capacidades para mejorar mayores ingresos. Entonces, la conclusión de Hunt es que sí fue una época de enclave, pero lo más característico es que fue un Estado rentista.
Pregunta, chicos. Ok, pasemos al otro texto que ya es más corto. Este texto es el texto de Thor y Bertrand. Es un texto, creo que es la tesis doctoral de Thor y Bertrand, que con el tiempo se convirtió en un libro. Es un libro bastante extenso en realidad. A ver, voy a ponerlo. Es un libro bastante extenso que abarca desde 1890 hasta 1927. Veamos que en esta época de 1890 ya el guano no era el principal producto, ya casi no exportábamos guano. Entonces, esto ya empieza después del guano. Esa fue su tesis doctoral de Thor y Bertrand. Que básicamente se ocupa de ese periodo, pero solamente hasta 1977. Hubiera sido interesante que escribieran hasta 1990, pero solamente pudieron hacerlo hasta el 77. Este libro de Thor y Bertrand, vamos a ver hoy en día solamente la parte 1, pero si a alguno le interesa la historia económica del país, a cada capítulo se dedica a un periodo en particular. La parte 1 se ocupa de hacer como una revisión de largo plazo, un resumen de lo que pasó en todo este periodo, un resumen bastante simplificado. Pero los capítulos que vienen son capítulos separados por periodos. Entonces hay un periodo para la época de la República Aristocrática, hay un capítulo para la época de Leguía, hay un capítulo para la época de Godría, hay un capítulo para la época militar de Velasco y de Morales Bermúdez, una época para Belaúnde también, así que pueden revisarlo, es muy interesante. Entonces veamos, lo que nos dice primero es que va a ser un análisis de largo plazo. Nos queda más de media hora, así que normal. Entonces, según estos autores, nos dicen que desde el día que nos independizamos hasta 1840, 1850, tuvimos una época plagada de caudillos, de la época del caudillismo, que económicamente es una época de estancamiento. Desde 1840, 1850 hasta 1879, tuvimos la época del guano, que acabamos de estudiarla, que según Basadre era la época de prosperidad falaz. Desde 1879 hasta 1895 tuvimos un colapso prácticamente inducido por la guerra con Chile y porque perdimos la ventaja de tener guano. De 1895 hasta 1930 tuvimos la República Aristocrática, donde el crecimiento económico fue acelerado. Crecimos bastante rápido. Y para recordar que en 1930, bueno, 1929-30, pasó el crack, ¿no? La crisis de 1929 en Estados Unidos. De 1930 hasta 1950 más o menos, tuvimos el tercer militarismo. Se le llama el tercer militarismo porque en esos 20 años tuvimos presidentes militares.
vamos a poner acá, 1930 hasta 1950, tuvimos el tercer militarismo, que económicamente fue un estancamiento. Los presidentes ahí fueron Sánchez Cerro, que sabemos que era un militar que, aunque no lo crean, era fascista. La historia de Sánchez Cerro es muy interesante, porque si bien es cierto, nació en el interior del país, era fascista. Inclusive, cuando él fue presidente, invitó a varios dirigentes, de la Italia de Mussolini a que vinieran al Perú, y en los colegios, en la formación que se hacía todos los días, se saludaba con el saludo del fascismo italiano, ¿no? Con la mano hacia arriba, con la mano extendida hacia arriba. Es alucinante esa parte de la historia del Perú, donde gobernó Sánchez Cerro, porque a pesar de ser un presidente bastante progresista, porque le dio el voto a los indígenas, si no me recuerdo, a una minoría le dio el voto, y que era un presidente que tenía orígenes humildes, era fascista, era muy raro. Pero bueno, al final Sánchez Cerro murió asesinado en un magnicidio. Un magnicidio es el asesinato de una persona con poder, de un magnate. Bueno, es una historia trágica. Y también ahí gobernó Óscar Benavides y otros militares. Bueno, ya me estoy yendo del tema. Desde 1950 hasta 1965 hay un auge exportador, básicamente por azúcar, algodón y productos similares. Desde 1965 hasta 1975 hay un auge más o menos importante, por eso pongo más o menos. No es el auge exportador más importante de la historia, pero sí es bastante considerable. Es un periodo donde gobierna Belaúnde y Velasco. Aunque no lo crean, los primeros años de Velasco fueron años de auge económico. Nosotros creemos o siempre nos ha dicho que la época de Velasco fue una época de pobreza, de decaimiento de la economía, pero en los inicios del gobierno de Velasco, la economía iba muy bien. Crecimos muy rápido en esa época. Claro que hacia el final de su gobierno, la economía cayó, en parte por unos malos manejos de la economía del gobierno de Velasco y también en parte porque la economía mundial no estaba del todo bien en ese momento. Pero bueno, es algo discutible y era algo que también vamos a ver luego en una lectura posterior. Y luego ya viene en 1975 hasta 1990 la caída y colapso de la economía peruana, que en ese periodo vamos a encontrar a Morales Bermúdez, que por cierto sigue vivo y está condenado a cadena perpetua en Italia, pero como ya es muy anciano, no se le puede, está en Perú y no se le puede mandar a Italia porque está muy anciano, ¿no? La ley no le permite. También en esa época estuvo Belaúnde y evidentemente si hablamos de colapso y caída en la economía, también debe estar Alan García. Y desde 1990 hasta hoy en día estamos con el neoliberalismo. Entonces, esa es la distinción o esa es la forma en la que parte la historia económica Thor y Bertrand. Entonces, la pregunta de Thor y Bertrand está en esto, largo plazo. Vemos en este pequeño slide que he puesto acá que hay momentos de estancamiento, hay momentos de auges, hay otros estancamientos, hay algunos colapsos, hay caídas, auges, todo está mezclado. ¿Qué clase de país es este
que por ratos crece, por ratos se hunde, por ratos despierta. Hay momentos donde solamente exportamos una cosa y luego tenemos exportación de más cosas. Hay momentos donde gobiernan militares, hay gobiernos donde gobiernan civiles, hay momentos donde hay liberalismo, hay momentos donde hay proteccionismo, hay momentos donde hay pragmatismo. ¿Qué clase de país es este tan desordenado y que parece que no va en una sola ruta? Entonces, la respuesta de Tori Bertrand es que aparentemente este país está lleno de momentos contradictorios, pero hay tres cosas en común en todo este periodo. Y vamos a poner esas tres cosas en común. Vamos a mover esto un poquito. Entonces nos va a decir, si bien es cierto, en todo este detalle que hemos visto, no hay nada regular, todo parece irregular, no hay nada de continuidad, hay momentos donde parece que hay buenos momentos, malos momentos, buenos políticos, malos políticos, un sistema económico liberal, luego uno proteccionista, luego otro, ya, es un caos. Pero nos van a decir que hay tres cosas en común, o algunas cosas en común en todo este periodo. Uno, que siempre hay inestabilidad. Y si hay momentos de estabilidad, son momentos de estabilidad muy cortos. Otra característica es que hay crecimiento irregular. Es decir, hay momentos que crecemos un montón y hay momentos donde crecemos o decrecemos mucho, demasiado. Y otra cosa es que no tenemos un modelo claro. Sale un presidente que tenía una política de gobierno bastante clara, entra un nuevo presidente y deshace lo que hizo ese presidente y pone otras cosas nuevas. Y eso es lo común en el país, ¿no? Por ejemplo, sale Velasco, entra Morales Bermúdez y desmantela todo lo que hizo Velasco. Sale Belaunde y entra Alan García, desmantela todo lo que hizo Belaunde y hace totalmente otra cosa Alan García. Sale Alan García y entra Fujimori y desmantela todo lo que hizo Alan García, cosas buenas y malas, y hace otra cosa distinta. Entra Toledo y deshace todo lo que hizo Fujimori y plantea un nuevo modelo, ¿no? Y seguro también va a pasar ahora de vuelta. Eso es regular en lo que sucede en el Perú. Entonces no tenemos una regularidad en políticas económicas, en modelo económico. Pues la pregunta, bueno, esas son las cosas comunes que encuentran Thor y Bert. Luego nos van a decir de que ellos encuentran tres hechos trágicos y tres situaciones favorables en la economía peruana. Vamos a poner eso. El Perú, según ellos, es una, bueno, según todos, ¿no? Es una economía pequeña y abierta. Y como es una economía pequeña y abierta, es fácil identificar los periodos de auges y recesiones simplemente estudiando las exportaciones. Entonces, los que llevaron con Oscar Rancourt seguro han escuchado decirle a él un montón de veces que el Perú es como un barquito de papel navegando en un mar de tempestades, ¿no? Entonces, el Perú es insignificante en el mercado mundial y además está totalmente expuesto a lo que sucede en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque somos una economía abierta. En ese barquito de papel
en un mar de tempestades, a pesar de que tengas al mejor capitán, al mejor director de barco, al mejor ministro de Economía y al mejor banquero central del mundo, es inevitable de que lo que pase en el resto del mundo te va a afectar de una manera bastante fuerte. Entonces, por eso es que Torre y Bertrand dicen de que la economía peruana se puede estudiar simplemente viendo este grafiquito que debe estar por acá, este. Este es un grafiquito donde nos muestran dos series de tiempo. Una, que es el índice de volúmenes de exportación, y el otro, que es el índice de ingresos en dólares por exportación. Y esto está estandarizado para 1900. Acá arribita dice índices de volumen y valor en dólares, donde 1900 es el año base. Y al año base se le da un valor de 100. Es por eso que nosotros acá buscamos 1900. Y para 1900 coincide exactamente 100. Entonces, estamos comparando a los años antes y después de 1900, diciendo, estandarizándolos a este año de 1900, ese es el año base. Cuando hablamos del índice de volumen, que es la línea más oscura, estamos diciendo en cantidad cuánto hemos exportado, y en la línea entrecortada estamos diciendo en dólares cuánto hemos exportado. No es lo mismo decir, ¿no? No es lo mismo decir que hemos vendido 1000 toneladas o no sé, 1 tonelada de oro que decir que hemos vendido $1.000.000 en oro. Entonces, es por eso que es un poquito distinto. ¿Por qué? Porque los ingresos de un país dependen del precio de lo que vende y de la cantidad que vende, ¿no? Entonces, los precios cambian y las cantidades son dos distintos, ¿no? Entonces, estamos viendo ambas cosas. El que está en líneas entrecortadas está considerando ambos, precio por cantidad, y el que está totalmente oscurito solamente está considerando la cantidad, no el precio. Pero como ven, el comportamiento es muy similar. Entonces nos dice que en este periodo hay así se mueve la economía peruana, o así se ha movido la economía peruana. Y es fácil observar que ha habido momentos trágicos como este, ¿no? Una caída de exportaciones tremenda. Y hay periodos que también son bastante favorables como este, donde hemos crecido sostenidamente. Entonces, en esa revisión de este grafiquito, ellos encuentran que hay 3 eventos trágicos y 3 situaciones favorables para la economía peruana. Entonces voy a poner esos 3 acá y luego regresamos al grafiquito. Entonces, los 3 hechos trágicos para la economía peruana. 1, la guerra con Chile, que duró desde 1879 hasta 1883. Evidentemente, una guerra para la producción genera destrucción de capacidad productiva, entonces nos lleva a una recesión. Luego, la crisis de 1929, que se generó en Estados Unidos, que provoca la Gran Depresión de la década de los 30. Y como somos un país abierto y pequeño, todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta directamente. ¿Por qué se originó esta crisis de 1929? En pocas palabras, por la especulación. Las acciones en Estados Unidos empezaron a crecer, el precio de las acciones empezó a crecer rápidamente, pero de un momento a otro, las personas que tenían esas acciones se dieron cuenta que esas acciones no valían el precio, entonces empezaron a vender las acciones, y cuando un montón de gente quiere vender al mismo tiempo,
el precio cae drásticamente, ¿no? Y eso generó pérdidas muy grandes en la economía estadounidense y la paralizó más de 10 años. Bueno, y la tercera es la crisis energética que sucedió en 1979, que es una crisis generada por el petróleo. Entonces resulta que en el mundo existe una organización o un cartel que se llama la OPEP. La OPEP es la organización, no, es así, OPEP, OPEP. Es la organización de países productores de petróleo. Y la OPEP es un cartel. Un cartel es un grupo de empresas, en este caso países, que se coluden para aprovechar su poder de mercado y poder cobrar mayores precios por un producto. Entonces, como hay pocos productores de petróleo en el mundo, estos países productores se juntan y deciden a qué precio vender, cuánto vender y a quién vender y a quién no vender. Y eso, y eso eh, es muy peligroso para la economía, ¿no? Porque si estos países se molestan con el Perú, por ejemplo, le dejan de vender al Perú y el precio del petróleo en el Perú se dispara a las nubes. Y resulta que algo parecido pasó en 1973, porque los países árabes y los países del Golfo Pérsico, que son los que están en la OPEP, no le querían exportar a los países que apoyaban a Israel en la guerra que tenía Israel contra Siria. Entonces, hubo una guerra entre Israel con Siria y estos países de la OPEP apoyaban a Israel, entonces, perdón, apoyaban a Siria, entonces los países que apoyaban a Israel se quedaron sin poder comprar petróleo. Uno de estos países que apoyaba a Israel era Estados Unidos y gran parte de los países de Europa. Entonces, los países más grandes del mundo se quedaron de un momento a otro sin petróleo. Eso aumentó el precio de los combustibles y paralizó la economía de las grandes potencias del mundo. Y evidentemente eso también afectó al Perú. Esos son los tres eventos trágicos. Si lo vemos en el mapa, pero en el grafiquito de series de tiempo, podemos encontrarlos claramente. Entonces, el primero era 1879, acá. Esto es la guerra con Chile y evidentemente es una caída drástica en las exportaciones. Luego, la crisis de 1929, acá. Acá, sobre todo en el índice de ingresos en dólares, hay una caída pronunciada. Eso es el segundo evento trágico. Y el último, que es en 1973, que no se ve bien claro acá, porque ya está hacia el final, pero está acá. Entonces, esos son los tres eventos críticos para la economía. Ahora veamos los eventos favorables para la economía peruana. Los tres eventos favorables. De uno de ellos ya hablamos, el guano, que fue desde los 40 hasta 1879. Luego la República Aristocrática, que seguro van a ver en clase con el profesor. En esta República Aristocrática, además, coincidió con una época de reconstrucción luego de la guerra con Chile. Y además con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, nosotros no participamos de ella como aliados o como un país que luchaba en la guerra, pero en ese
escenario nosotros exportamos un montón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesitaba textiles, necesitaba alimentos, y eso nosotros se los dimos. Entonces, eso fue un momento bastante importante para nuestras exportaciones. Entonces, la República Aristocrática duró desde 1895 hasta 1919. La reconstrucción de la Guerra de Chile es desde 1883, 84 hasta 90 más o menos, 1890. Y la Primera Guerra Mundial es desde 1914 hasta 1975. Y finalmente, el último es la época de crecimiento acelerado, que es el periodo donde gobernó Odría, Belaúnde, el primer Belaúnde, y Velasco. Sabemos que Belaúnde gobernó 2 veces. Acá me estoy refiriendo a la primera vez que gobernó Odría. Odría gobernó 8 años, por eso se le llama el ochenio de Leguía, de 1948 a 1956. Belaúnde de 1963 hasta 1968. Luego en el 68 Velasco le da el golpe y gobierna hasta 1975. Entonces, ¿por qué es una época de crecimiento acelerado este periodo? Además de que teníamos exportaciones que más o menos iban bien, no en el pico de exportaciones, pero sí nos iba bien exportaciones. Pero lo interesante de esta época es que hubo un montón de gasto público. Quizás la época de mayor gasto público importante resulta que con Odría se, se, se construyeron gran cantidad de, de obras públicas. ¿Se me escucha bien, no, chicos? Creo que se fue una parte de Diego, no se ve tu tablet. la pantalla. Pero se me escucha, ¿no? Sí. ¿Alguien me confirma si se me escucha? Sí se escucha. Sí se escucha. Hola. Ya, acá. Entonces, con Odría hubo un montón de infraestructura. Solamente algunos ejemplos. El estadio de la Universidad de San Marcos fue hecho en el gobierno de Odría. El Hospital del Obrero, que hoy se le llama el Hospital Rebagliati, fue hecho en la época de Odría. ¿Qué más fue hecho en la época de Odría? Ese edificio que está en la avenida Bancay, gigantesco, que está al lado del parque universitario, fue hecho en la época de Odría. Ustedes conocen el Hueco, ¿no? Ese centro comercial del Hueco, y al lado o al frente hay un edificio gigante. En teoría debería ser 2 torres iguales. Esa torre que hoy existe en la avenida Bancay debía tener su gemelo, que debería estar donde hoy está el centro comercial Hueco, pero resulta que cuando hicieron ese forado para hacer el segundo edificio, se dieron cuenta de que la tierra no iba a soportar un edificio tan grande y por eso no tienen su gemelo, pero esa era la noción. Varios edificios en la avenida Bancay también fueron hechos por Odría. Y si se dan cuenta, esos edificios de la época de Odría son edificios resistentes. El Hospital Rebagliati tiene más de 60 años y sigue ahí. Y parece que va a seguir ahí por muchas décadas más. El estadio de la Universidad de San Marcos parece que va a durar muchas décadas más. Ese edificio que está en Abancay lleva décadas ahí, inclusive los edificios más modernos de 1990 que están por ahí parecen más antiguos y ya se están cayendo, pero ese edificio de Odría sigue ahí. ¿Y por qué?
porque la idea de Odría era construir con grandes, eh, de construir con una noción de largo plazo. Entonces hacían columnas literalmente de más de medio metro. Hoy en día las columnas de un edificio tienen 20, 25, menos de 20 centímetros. Las columnas en la época de la construcción de Odría eran de medio metro mínimo. Si ustedes van al hospital de Bagliati, se dan cuenta que las paredes son sumamente anchas. Entonces, eso es la forma de que se gastó un montón, pero se hicieron buenos edificios. Luego, Belaunde, como era arquitecto, tuvo la idea de hacer viviendas para los pobres y para la clase media. Por ejemplo, la residencial San Felipe era su idea de cómo deberían vivir la clase media en una residencial con áreas compartidas donde se puede hacer vida de barrio y donde la gente se podría conocer y tener lazos de amistad. Este conjunto habitacional que está en Venezuela, que se llama Mirones, era la idea que tenía Belaunde para viviendas de clase baja. También un espacio con departamentos donde era vida de barrio y donde podías conocer a un montón de gente. La idea de Belaunde era replicar esos dos tipos de residenciales de clase media y de clase baja en todo el país. Pero logró parcialmente, pero fue una excelente idea y se gastó también un montón de dinero. Y bueno, y Velasco también tuvo un montón de gasto público, sobre todo de apoyo social, creó el CINAMOS, que era el sistema de movilización social, creó otros aparatos de investigación de agricultura, entonces hubo un montón de gasto público. Por eso es que esa época es una época de crecimiento acelerado. Además de las exportaciones que teníamos, hubo un gran gasto del gobierno en construcción y por eso es que son épocas favorables para la economía. Mientras la pantalla carga, porque se apagó la tablet, eh, ya hemos dicho los tres hechos trágicos y hemos dicho las tres situaciones favorables. En base a ello, nuestros amigos Thor y Bertrand descubren que el Perú tiene más o menos 5 fases de crecimiento de 50 años. Es decir, cada 30 años se repite un ciclo de crecimiento en el Perú. Y eso es algo que también se han dado cuenta los macroeconomistas últimamente. Ahora sí, aprendí la pantalla. Tengo un segundo. Que me estaba aprendiendo.
Profesor, no se le escucha. ¿Ahora se me escucha? Sí, sí. Sorry. Ya acá. Entonces, acá les marcaba en el mapa esos tres situaciones favorables y esas tres situaciones o situaciones trágicas para la economía. Y ellos se dan cuenta que cada fase dura más o menos 50 años. Entonces, más o menos este periodo, desde el 30 al 50, son 50 años. De acá a acá son 50 años. Y de acá hasta acá, un poquito más, son 50 años. Y estos periodos que son puramente de crecimiento son más o menos 30 años. 30 años. 30 años. Entonces, dentro de ese periodo de 50 años, hay 30 años favorables y 20 años que son de estancamiento o quizás de crecimiento. Entonces, eso es algo que ellos se dan cuenta. Entonces, van a decir que en el Perú se cumple que los ciclos económicos en el Perú duran aproximadamente 50 años y de esos 50 años, 30 años son de oportunidades para el crecimiento o de crecimiento más o menos sostenido. Y los demás 20 años son 20 años de estancamiento o de crecimiento. Una característica importante, si se dan cuenta, es que en el Perú crecemos así. Crecemos sumamente rápido y luego caemos rápido. Luego crecemos más o menos rápido y luego decrecemos rápido. Crecemos rápido y luego decrecemos rápido, ¿no? Mientras que Estados Unidos, por ejemplo, no tiene esa forma de crecimiento. En Estados Unidos crecen lento, pero sostenidamente. La característica de países en desarrollo es esta, que del mismo modo que crecen rápido en algunos periodos, también caen rápido. Crecen rápido y caen rápido. En países desarrollados no tienen esas fluctuaciones fuertes. Crecen sostenidamente y rara vez crecen bruscamente o caen bruscamente. Es por eso que en el Perú hoy en día, o bueno, hace algunos años crecíamos al 6%, al 7%, al 9%, al 10%, luego caíamos y si ustedes ven los datos de Estados Unidos crece al 1.5%, al 1%, al 2%, y en Estados Unidos están felices con crecer esto. Y nosotros queremos crecer siempre hasta tasas altas, ¿no? Pero esa es una característica de países en desarrollo. Crecemos rápido, pero también cuando nos toca decrecemos bien feo. Y los países desarrollados van más despacio o suavemente. ¿Qué más? Nos dice, bueno, para acabar esto, vamos a poner esto. Otra regularidad que ellos encuentran es que existe una relación entre política y economía. Cuando hay auges, tenemos estabilidad política. Entonces, como todos tienen plata, nadie se pelea políticamente. Y por el contrario, tenemos inestabilidad política, todos los políticos se pelean cuando estamos en recesión. Y bueno, otra cosa, cuando tenemos recesión, todo el mundo quiere cambiar el modelo. Por ejemplo, en 1890, luego de la guerra, hubo la discusión entre políticos de si queríamos cambiar el modelo. Entonces dijeron, ¿nos vamos por el camino del proteccionismo o nos vamos por el camino del liberalismo? Luego, en 1929, 28, luego el crack, cuando empezó en realidad esto del crack, los políticos empezaron a preguntarse, ¿tenemos que ser un país exportador o tenemos que ser un país
industrializado. Luego, en los 40, cuando había inestabilidad política, los políticos empezaron a discutir si el Estado debería controlar la economía o si el Estado debería ser simplemente uno que dé estabilidad. Entonces, eso es interesante, ¿no? Cuando hay momentos malos, todo el mundo se empieza a discutir por cambiar el modelo, pero cuando estamos en auges, nadie se preocupa por la política. Es algo que ellos mencionan. Otra característica que dicen es que la deuda es cíclica. Es decir, cuando estamos en auges, nos endeudamos. Y cuando estamos en recesiones, ahorramos. Si estuviéramos en una clase ahorita con Dancourt, con Espejo o con Waldo Mendoza, nos pondría 0 si respondemos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día nos dicen de que cuando hay auges deberíamos ahorrar para las épocas malas. Y cuando hay recesiones deberíamos utilizar esos ahorros para salir a la situación mala. Pero lamentablemente, esa noción que hoy es clarísima para nosotros, no era clarísima para los economistas o para los políticos en el pasado. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la economía era como una familia. Cuando estábamos en recesión, es como que una familia no tiene trabajo. Entonces, como no tienes trabajo, dejas de gastar, ajustas tus gastos, entonces buscas ahorrar lo máximo posible. Y cuando tienes un empleo bien pagado, entonces empiezas a gastar un montón y empiezas a endeudarte para comprarte el carro de último modelo, ¿no? Esa es la lógica de las personas usualmente. Pero como país debería ser la lógica inversa, ¿no? Estás en un auge, entonces deberías de ahorrar para el momento en que estés mal. Y en recesión, agarrar ese ahorro y empezar a gastarlo, ¿no? En programas sociales, en bonos o en lo que sea. Recién desde la recesión o la crisis del 2008, esa noción de deuda cíclica cambió. Desde 2008 recién la deuda es anticíclica. Lo que es lo mismo que decir que tenemos una política económica anticíclica, ¿no? El gobierno gasta más en recesiones y gasta menos en auges. Quizás por esta forma de pensar de los políticos y economistas del Perú de esos años, las recesiones duraban más de lo habitual, ¿no? Entonces, eso es una experiencia que no se debería volver a repetir. Ya hemos sufrido eso, entonces ahora tenemos que comportarnos siempre con una política económica anticíclica. Acá Víctor me pregunta, ¿cuándo sería la siguiente recesión? Si nos vemos con esto del grafiquito de nuestros amigos Torri y Bertrand, a ver, si tenemos 1930, 1980, 2020, bueno, ha coincidido, ¿no? Porque 1930 más 50 sería 1980, 2030, ¿no? La recesión, según ellos, debería venir en 1925, perdón, 2025, 2030, ¿no? Pero evidentemente con eso de la pandemia se ha quizás adelantado un poco, ¿no? Pero si hubiéramos seguido en condiciones normales, sin pandemia, quizás la siguiente recesión hubiera llegado en el 2025, 26 más o menos.
Es interesante, hay varios papers de macroeconomía donde más o menos tratan de predecir cuándo va a ser la siguiente recesión. Evidentemente, todos sus papers han quedado como un poco en stand-by por esto del evento exógeno de la pandemia, ¿no? Pero una vez que pase la pandemia, seguro de vuelta vamos a seguir con la regularidad de los ciclos económicos. ¿Tienen preguntas, chicos? Bueno, yo sé que es hora, pero quiero terminar con esto que probablemente venga en el examen. La dualidad. Ya. La dualidad es la coexistencia en una sola economía de dos sectores económicos muy distintos. Por ejemplo, hoy en día en el Perú tenemos una sola economía, pero en la misma economía conviven el sector formal y el sector informal, ¿no? A eso se le llama dualidad. Y además resulta que el sector formal le compra muy poco al sector informal y también al revés. El sector informal le compra muy poco al sector formal. Entonces, es como si dos economías que no se relacionan, que no transan entre ellos, conviven dentro de una sola economía. A eso se le llama dualidad. Eso sería hoy en día, pero hace 50 años la diferencia no era formal-informal, sino era sector tradicional y sector moderno. Entonces, en la época en la que ellos escriben este librito, descubren o observan que en el Perú, que es una sola economía, convivían dos economías, una tradicional y otra moderna, que no se relacionaban entre sí. No compraban uno del otro y no transaban. Entonces, eso se llama dualidad. Las primeras horas de la siguiente clase vamos a completar eso de la dualidad, porque hay un par de cosas más para decir, pero vayan leyendo el texto. Seguro la siguiente clase, en la segunda hora va a ser el control, y en la primera terminamos esto de la dualidad. ¿Preguntas, chicos?